Vivimos en un planeta donde la ambición humana no tiene límites. A lo largo de los siglos, hemos levantado estructuras que no solo desafiaron las leyes de la física de su época, sino que transformaron por completo el paisaje. No son simples monumentos, son obras maestras de la ingeniería que la UNESCO protege porque representan el ingenio máximo de nuestra especie. Estas construcciones han resistido siglos de erosión, terremotos, guerras y el paso implacable del tiempo. Cada una de ellas representa un desafío técnico que parecía imposible en su momento y que incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, nos hace preguntarnos cómo lo lograron. Desde sistemas hidráulicos que funcionan tras 1000 años hasta ciudades talladas en piedra que parecen imposibles de construir incluso hoy. Desde puentes colgantes de hierro forjado que aún transportan personas hasta murallas que atraviesan continentes enteros. Hoy vamos a recorrer 7 de estos megaproyectos históricos. Prepárate para entender la ciencia y el esfuerzo detrás de los sitios más asombrosos del mundo. Vamos a analizar no solo su belleza arquitectónica, sino los principios de ingeniería, matemáticas y física que los mantienen en pie. Antes de empezar, dinámica del canal. ¿Cuál crees que es la obra de ingeniería más impresionante de la antigüedad? Déjamelo en los comentarios. Comenzamos. Puesto número 7. El sistema hidráulico de Subak, Indonesia. Ingeniería agrícola. Empezamos con un megaproyecto que no usa acero, sino gravedad y comunidad. En Bali, las terrazas de arroz de Subak no son solo paisajes bonitos, son una red de ingeniería hidráulica del siglo IX. Un sistema que ha funcionado de manera ininterrumpida durante más de 1200 años. El desafío técnico era monumental: distribuir agua de lagos volcánicos en las cumbres, terrenos con pendientes variables y miles de agricultores que necesitan agua de manera constante y justa. Y todo esto sin bombas eléctricas, sin tuberías de PVC y sin medidores de flujo digitales. La solución que desarrollaron los ingenieros balineses del siglo IX es brillante. Un sistema de canales principales que derivan del lago sagrado, que luego se subdividen en canales secundarios, terciarios y así sucesivamente, hasta que llegan a cada parcela de cultivo individual. Pero aquí viene lo fascinante. El sistema no solo distribuye agua, sino que lo hace de manera inteligente. Cada bifurcación del canal está diseñada con una geometría precisa que divide el flujo de agua en proporciones exactas. Utilizaron represas de piedra volcánica tallada que actúan como compuertas reguladoras, túneles excavados a mano que cruzan colinas enteras y acueductos suspendidos que salvan barrancos profundos. Es la prueba de que la ingeniería sostenible existía mucho antes de que inventáramos el término. Y lo más impresionante, el sistema es completamente autónomo, funciona sin intervención externa, solo con la fuerza de la gravedad. Puesto número 6. El puente de Vizcaya, España. Ingeniería de hierro. Viajamos ahora a la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, cuando el hierro y el acero comenzaban a redefinir lo que era posible en construcción. El puente de Vizcaya, inaugurado en 1893, es el primer puente transbordador del mundo, construido con metal. La curiosidad histórica es esta. En el siglo XIX, la ría de Bilbao era una de las rutas comerciales más importantes de España. Grandes buques mercantes navegaban constantemente río arriba y río abajo, transportando hierro, acero y productos industriales. El problema: las dos orillas de la ría necesitaban estar conectadas para el transporte de personas y mercancías, pero un puente convencional habría bloqueado el paso de los buques, y un túnel subterráneo era técnicamente imposible con la tecnología de la época. La innovación del ingeniero Alberto de Palacio fue revolucionaria. En lugar de construir una rampa alta que cruzara el río, diseñó una estructura de hierro forjado de 45 metros de altura que sostiene cables de acero de los cuales cuelga una barquilla. Esta barquilla, o también llamada góndola, puede transportar hasta 6 vehículos y 200 pasajeros a la vez, desplazándose de una orilla a otra en menos de 2 minutos. Lo fascinante desde el punto de vista ingenieril es la precisión mecánica. El sistema de poleas, contrapesos y motores originales fue diseñado con tal perfección que muchos de sus componentes siguen funcionando más de 130 años después. Es una pieza de relojería a escala gigante que sigue operativa hoy en día. De hecho, transporta aproximadamente 500.000 de pasajeros al año, entre turistas y residentes locales. Puesto número 5. Las iglesias talladas de Lalibela, Etiopía. Ingeniería inversa. Olvida todo lo que sabes sobre construcción. En Lalibela no se construyó hacia arriba, se excavó hacia abajo.
Este complejo religioso, construido en el siglo XII durante el reinado del rey Lalibela, representa uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería medieval. El megaproyecto, 11 iglesias medievales talladas en una sola pieza de roca volcánica, cada una de ellas excavada verticalmente desde la superficie hacia el interior de la montaña. El dato técnico que desafía toda lógica. No hay bridillos, no hay mortero, no hay vigas, no hay estructuras añadidas de ningún tipo. Todo, desde las columnas hasta los sistemas de drenaje internos, desde las ventanas hasta los arcos decorativos, fue esculpido quitando roca. Piensa en la complejidad de esto por un momento. Cuando construyes un edificio tradicional, puedes corregir errores, puedes añadir o quitar materiales, puedes ajustar la estructura sobre la marcha. Pero en Lalibela, cada golpe de cincel era irreversible. Un error de cálculo de 1 centímetro y toda la estructura se habría colapsado. No puedes añadir una columna si te equivocas, ni puedes rellenar un hueco que cortaste de más. Los ingenieros etíopes tuvieron que calcular todo previamente: la distribución de cargas, los puntos de tensión, la estabilidad estructural y hasta el sistema de drenaje para evitar inundaciones durante las lluvias monzónicas. La iglesia más famosa, San Jorge, tiene forma de cruz griega y está excavada 12 metros bajo el nivel del suelo. Para llegar a ella, debes descender por túneles y trincheras talladas en la roca, un recorrido que era tanto funcional como espiritual. Es ingeniería de sustracción en su estado más puro, un arte que requiere más precisión que la construcción tradicional. Puesto número 4. El Canal del Midi, Francia. Mega infraestructura logística. En el siglo XVII, específicamente entre 1666 y 1681, unir el Atlántico con el Mediterráneo parecía una locura técnica absoluta. Para entender la magnitud del desafío, considera que los barcos debían rodear toda la península ibérica, enfrentando las peligrosas aguas del Estrecho de Gibraltar, donde piratas berberiscos atacaban constantemente, añadiendo semanas de viaje y costos astronómicos. El Canal del Midi, obra maestra del ingeniero Pierre-Paul Riquet, es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia moderna. La magnitud del proyecto es abrumadora: 240 kilómetros de vía navegable artificial, con una diferencia de altura total de 190 metros entre sus extremos, lo que requirió la construcción de 63 esclusas para permitir que los barcos ascendieran y descendieran. Pero las esclusas son solo el principio. El canal incluye 126 puentes para permitir el paso de carreteras y caminos, 55 acueductos que permiten que el canal cruce sobre ríos y, lo más impresionante de todo, el primer túnel para canales del mundo en Malpas, excavado a través de una colina de 165 metros de longitud. El verdadero ingenio de Riquet se manifestó en el sistema de alimentación de agua. Un canal consume enormes cantidades de agua cada vez que se opera una esclusa, y el Canal del Midi está en una región que sufre sequías regulares. Riquet diseñó un sistema de embalses en las montañas de la Montaña Negra que captaban agua de lluvia y de numerosos arroyos y la canalizaba mediante un sistema de canales alimentadores hasta el punto más alto del canal, conocido como el umbral de Naurose. Desde este punto, situado a 189 metros sobre el nivel del mar, el agua fluye por gravedad en ambas direcciones, hacia el Atlántico por un lado y hacia el Mediterráneo por el otro. Este sistema resolvió problemas de topografía que los romanos, con toda su ingeniería avanzada, no pudieron descifrar. Los romanos habían considerado construir un canal similar, pero nunca lograron resolver el problema del suministro de agua constante. Puesto número 3. Machu Picchu, Perú. Ingeniería sísmica y de suelos. Muchos ven a Machu Picchu como un centro espiritual, como un retiro sagrado de los emperadores incas, pero para un ingeniero es una maravilla de la estabilidad estructural. Construida alrededor del año 1450, esta ciudadela está situada a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en una cresta montañosa entre dos picos, el Huayna Picchu y el Machu Picchu, sobre el valle sagrado del río Urubamba. El secreto que pocos conocen
es que el 60% de la construcción de Machu Picchu está bajo tierra. Lo que vemos en la superficie, los templos, las plazas, las residencias, es solo la punta del iceberg ingenieril. Los incas diseñaron un sistema de cimientos profundos y de drenaje que es la verdadera razón por la que Machu Picchu sigue en pie después de más de 500 años. El sistema funciona así. Primero, excavaron profundamente en el suelo montañoso hasta alcanzar la roca madre sólida. Luego construyeron una capa de drenaje con rocas grandes y angulares, seguida de una capa de grava más pequeña, luego arena y finalmente la tierra vegetal en la superficie. Este sistema de capas permite que el agua de lluvia, que en esta región puede ser torrencial, se filtre rápidamente hacia abajo sin erosionar el suelo ni debilitar las estructuras. Machu Picchu recibe aproximadamente 1.900 milímetros de agua al año y sin este sistema de drenaje, la montaña se habría convertido en un lodazal inestable. Pero hay más, la técnica antisísmica. Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Los terremotos son frecuentes y pueden ser devastadores. Los incas desarrollaron una técnica de construcción conocida como ashlar, bloques de piedra cortados con tal precisión que encajan perfectamente sin necesidad de mortero. Pero lo extraordinario no solo es el ajuste perfecto, sino la forma de los bloques. Las piedras tienen formas irregulares e interconectadas, como piezas de un rompecabezas tridimensional. Durante un terremoto, estas piedras pueden bailar, moverse ligeramente en respuesta a las ondas sísmicas y luego volver a su posición original cuando las vibraciones cesan. Una ciudadela construida sobre una falla geológica que no se ha movido significativamente en 500 años. Puesto número 2. La ciudad de Venecia, Italia. Ingeniería marítima. Construir una ciudad de piedra, mármol y ladrillo sobre un pantano suena a desastre técnico inevitable. Y sin embargo, aquí estamos, más de 1.600 años después de su fundación, y Venecia sigue en pie. La historia comienza en el siglo V, cuando los habitantes del continente italiano huían de las invasiones barbáricas. Se refugiaron en las islas y marismas de la laguna veneciana, un lugar que parecía inhabitable, pero que ofrecía protección natural. El desafío era monumental. El terreno es lodo blando, arcilla y sedimentos marinos, completamente incapaz de sostener el peso de edificios de piedra. La solución fue tan brillante como laboriosa. Venecia se sostiene sobre aproximadamente 10 millones de pilotes de madera clavados profundamente en el lodo hasta alcanzar una capa más firme de arcilla compactada conocida como caranto. Los pilotes fueron traídos de los bosques de roble, alerce y pino de los Alpes, transportados río abajo hasta Venecia, donde fueron clavados en el fondo de la laguna formando una especie de bosque invertido. La curiosidad técnica más fascinante, al estar completamente sumergida en agua y lodo, sin contacto con el oxígeno del aire, la madera no se pudre. En lugar de descomponerse, se petrifica. Los minerales del agua de la laguna reemplazan gradualmente la estructura celular de la madera, convirtiéndola en una sustancia casi tan dura como la piedra. Sobre estos pilotes, los venecianos construyeron plataformas de madera, luego capas de piedra impermeable de Istria y finalmente los cimientos de ladrillo de los edificios. Pero la ingeniería de Venecia no terminó en la Edad Media. La ciudad enfrenta hoy un desafío existencial: el agua alta, las mareas altas que inundan regularmente la ciudad. El problema se ha agravado por dos factores. Primero, el hundimiento gradual de la ciudad, que se hunde aproximadamente 2 milímetros al año debido al peso de los edificios y a la extracción histórica de agua. Segundo, el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. La respuesta es el MOSE. MOSE son las siglas de Módulo Experimental Electromecánico, pero también es un acrónimo juguetón que hace referencia a Moisés, quien según la Biblia separó las aguas del Mar Rojo.
El sistema consiste en 78 compuertas movibles gigantescas instaladas en el fondo de las 3 entradas de la laguna veneciana. Cada compuerta mide aproximadamente 20 metros de ancho por 30 metros de largo y pesa alrededor de 300 toneladas. Normalmente estas compuertas permanecen llenas de agua en el fondo marino, completamente invisibles y sin interferir con el tráfico marítimo. Pero cuando se pronostica una marea alta peligrosa, se bombea aire comprimido dentro de las compuertas, expulsando el agua y haciendo que las compuertas se eleven y formen una barrera temporal. Es una de las obras de defensa costera más caras y complejas del siglo XXI, con un costo superior a los 6.000 millones de euros. Puesto número 1. La Gran Muralla China. Defensa a escala continental. No podíamos terminar esta lista sin hablar del proyecto de construcción más largo, más ambicioso y más icónico de la historia humana. Una estructura de 21.000 kilómetros de longitud, construida a lo largo de más de 2.000 años por diferentes dinastías con diferentes objetivos. La Gran Muralla no es una estructura única, sino una red de fortificaciones, muros, torres y fortalezas, construidas, reconstruidas y conectadas por sucesivas dinastías chinas. La construcción comenzó en el siglo VII a.C., cuando diferentes estados chinos comenzaron a levantar muros defensivos. Pero fue durante la dinastía Qin, en el siglo III a.C., que el emperador Qin Shi Huang ordenó conectar y extender estos muros para crear una línea defensiva continua. Sin embargo, la mayor parte del muro que vemos hoy fue construida durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII. La logística del proyecto es incomprensible. Transportar millones de toneladas de material de construcción, incluyendo piedra, ladrillo, madera y tierra apisonada, a través de montañas escarpadas, desiertos áridos y terrenos prácticamente inaccesibles, sin maquinaria moderna, ni vehículos motorizados, ni grúas industriales. Se estima que trabajaron en la construcción del muro más de 1 millón de trabajadores en diferentes periodos, incluyendo soldados, panceros y prisioneros. Se calcula que cientos miles murieron durante su construcción y muchos fueron enterrados dentro del propio muro. El diseño ingenieril del muro varió según la dinastía y la región. En las montañas del norte, donde la piedra era abundante, el muro fue construido principalmente con bloques de granito. En las llanuras y desiertos, donde la piedra era escasa, se utilizó tierra apisonada, compactando capas de tierra, grava y ramas entre marcos de madera. Durante la dinastía Ming, se introdujo una innovación química revolucionaria. Los ingenieros comenzaron a utilizar arroz pegajoso cocido mezclado con cal en el mortero que unía los ladrillos. Esta puede parecer una solución primitiva, pero la ciencia moderna ha demostrado su brillantez. El almidón del arroz forma un compuesto de carbonato de calcio orgánico, que es más resistente a la compresión que el mortero de cal pura y mucho más flexible. Esta flexibilidad es crucial. Permite que el muro se expanda y contraiga con los cambios de temperatura sin agrietarse, y le da cierta capacidad de absorber impactos sin colapsar. Esta solución química ha mantenido el muro en pie por más de 600 años, frente a la erosión extrema causada por vientos del desierto, ríos torrenciales, nieve e hilo, y el simple paso del tiempo. El muro no solo fue una barrera física, sino también un sistema de comunicación avanzado. A lo largo de su extensión, se construyeron aproximadamente 25.000 torres de vigilancia, espaciadas de manera que pudieran comunicarse entre sí mediante señales de humo durante el día y a hogaras durante la noche. Este sistema permitía transmitir mensajes de alerta a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas, una velocidad de comunicación impresionante para la época premoderna. La Gran Muralla China representa el triunfo de la persistencia humana, de la capacidad de coordinar esfuerzos a través de generaciones y de la ingeniería adaptada a condiciones extremas.
Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas 7 maravillas de la ingeniería. Hemos viajado desde las terrazas de arroz de Bali, donde la gravedad y la comunidad trabajan en perfecta armonía, hasta la Gran Muralla China que se extiende a través de continentes y siglos. Estos lugares nos recuerdan algo fundamental. La ingeniería no solo trata de máquinas, fórmulas matemáticas o materiales de construcción, trata de resolver problemas imposibles para dejar un legado que trascienda generaciones. Cada una de estas estructuras nació de una necesidad, la necesidad de alimentar a una población en Bali, de conectar 2 orillas en Vizcaya, de crear espacios sagrados en Lalibela, de conectar océanos en Francia, de construir en armonía con terremotos en Perú, de habitar un pantano en Italia y de defender un imperio en China. Y todas ellas encontraron soluciones que aún hoy nos dejan sin palabras. La UNESCO no solo protege estas piedras, estos ladrillos o este hilo, protege la prueba viviente de que el ser humano, con suficiente determinación, creatividad y conocimiento, puede transformar el mundo. Estas estructuras nos desafían a pensar más allá de lo inmediato, a considerar qué legado estamos dejando nosotros en nuestra propia época. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 500 o 1000 años? ¿Qué estructuras modernas merecerán la misma reverencia que estas 7 maravillas? Si te apasionan los megaproyectos y la historia de cómo construimos nuestro mundo, y quieres seguir explorando las obras más grandes, ambiciosas y fascinantes del planeta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana estamos analizando las obras más grandes, ambiciosas y fascinantes del planeta, desde proyectos antiguos hasta megaconstrucciones modernas. Y ahora, la última pregunta para ti. De estos 7 proyectos que hemos explorado hoy, ¿cuál te gustaría que analicemos a fondo en un video dedicado? ¿Quieres conocer más sobre el sistema hidráulico de Subic? ¿Te fascina el puente de Vizcaya y la ingeniería de la revolución industrial? ¿Te intrigan las iglesias excavadas de Lalibela? ¿Quieres profundizar en el canal del Midi? ¿Te apasiona Machu Picchu y la ingeniería inca? ¿Quieres descubrir más secretos de Venecia? ¿O prefieres una exploración completa de la Gran Muralla China? Vota en los comentarios. El proyecto más votado será nuestro próximo video especial, donde nos sumergiremos en cada detalle técnico, histórico y cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la ingeniería. Nos vemos en el próximo video. Existe un apodo que el mundo le ha dado a China: el maníaco de la infraestructura. Y créeme, hoy entenderás exactamente por qué. Lo que estás a punto de ver desafía toda lógica humana. Estamos hablando de soles artificiales, ciudades que piensan por sí mismas, puentes que parecen sacados de películas de ciencia ficción, proyectos que superan incluso lo que Silicon Valley puede imaginar. Quédate conmigo, porque tus ojos simplemente no van a creer lo que van a ver. Empecemos con algo que parece sacado de un videojuego futurista: Xiong'an New Area. Imagina una ciudad inteligente, 3 veces más grande que Madrid, construida en menos de una década. La inversión: 88.000 millones de euros. Sí, escuchaste bien. Pero aquí viene lo increíble. En esta ciudad no verás camiones de basura en las calles. ¿Por qué? Porque toda la logística está bajo tierra. La basura viaja por túneles subterráneos mientras tú paseas tranquilamente en la superficie. Es como tener una ciudad completamente invisible funcionando debajo de tus pies. Y eso no es todo. Sensores 5G instalados por toda la ciudad gestionan el tráfico de vehículos autónomos en tiempo real. Es como si la ciudad misma tuviera un cerebro que nunca duerme. ¿El propósito de todo esto? Aliviar la congestión brutal de Pekín y crear el modelo de ciudad del futuro. Un futuro que ya está aquí. Y si te pareció impresionante la ciudad,
espera a conocer su estación de tren. Esta estación se construyó en solo 24 meses, 2 años para construir algo de esta magnitud. Su superficie es equivalente a 66 estadios Santiago Bernabéu. Déjame repetirlo, 66 estadios. Ahora imagina esto. El techo de esta mega estación está cubierto con 42.000 paneles solares que generan energía limpia para toda la operación. Es prácticamente una central eléctrica con capacidad de mover millones de personas. Y aquí está la cereza del pastel. Esta estación conecta con Pekín en solo 20 minutos. 20 minutos para recorrer lo que antes tomaba horas. Eso es redefinir completamente el concepto de velocidad y conectividad. Ahora hablemos de supervivencia. China enfrenta un problema masivo. El norte del país es árido, prácticamente un desierto. Mientras tanto, el sur tiene agua en abundancia. Es una ironía geográfica brutal. La solución que encontraron es algo que desafía la imaginación. El proyecto de desvío de agua sur-norte. Un sistema de canales artificial de 14.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, es como conectar Madrid con Manila, atravesando montañas, desiertos y ciudades enteras. Este proyecto no es un capricho. Es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para 170 millones de personas que dependen de este sistema para no colapsar por falta de agua. Piénsalo así. Están moviendo ríos enteros de un lado del país al otro. Es ingeniería al servicio de la humanidad en su máxima expresión. ¿Crees que construir un tren es fácil? Déjame presentarte el ferrocarril Sichuan-Tíbet. Este proyecto une Chengdu con Lhasa, la capital del Tíbet. Hasta aquí, todo suena normal, ¿verdad? El problema es que para hacerlo, tienes que cruzar 14 zonas sísmicas activas y atravesar glaciares a más de 4.000 metros de altura. Estamos hablando de una de las regiones más inhóspitas del planeta. Temperaturas extremas, avalanchas constantes y la tierra literalmente temblando bajo tus pies. El 80% del trayecto son túneles y puentes. No están construyendo sobre la tierra, están construyendo a través de las montañas. Es como si estuvieras perforando el mismo Himalaya. Este no es solo un tren, es un desafío directo a la naturaleza misma. Ahora prepárate para esto. Mini Sky City. Un rascacielos de 57 plantas, construido en 19 días. Sí, 19 días. ¿Cómo es posible? Construcción modular prefabricada. Cada módulo llega listo desde la fábrica y se ensambla como si fuera un Lego gigante. Pero un Lego de acero, concreto y alta tecnología. Estamos hablando de 3 plantas por día. Mientras tú duermes, desayunas y vas al trabajo, ellos han levantado 3 pisos completos. Y antes de que pienses, esto debe ser débil. Este edificio está diseñado para resistir terremotos de magnitud 9.0. Para ponerlo en perspectiva, el terremoto más fuerte registrado en la historia fue de 9.5. Esto no es solo velocidad, es velocidad con ingeniería de precisión extrema. Siguiente nivel, el enlace Shenzong. Un complejo de 24 kilómetros que combina un puente colgante espectacular y un túnel submarino de 8 carriles que pasa por debajo de uno de los canales de navegación más densos del planeta. Piensa en esto: barcos enormes, portacontenedores gigantes, pasando por encima, mientras tú conduces tranquilamente por debajo del océano. Puedes ver el fondo marino a través de las paredes de concreto reforzado, con la presión del agua sobre ti y el tráfico marítimo internacional navegando justo por encima de tu cabeza. El resultado, un viaje que antes tomaba 2 horas, ahora toma solo 20 minutos.
están literalmente acortando el tiempo. ¿Te dan miedo las alturas? Entonces no mires abajo en el puente del cañón de Huailang. Este es el puente más alto de la Tierra, 625 metros sobre el río. Para que lo entiendas, su altura dobla la del edificio más alto de España. Es como apilar dos rascacielos uno encima del otro y caminar por el techo del segundo. Imagina estar de pie en un puente a más de medio kilómetro del suelo, con el viento soplando a tu alrededor y el río como un hilo delgado allá abajo. Las aves vuelan por debajo de ti, las nubes pasan a tu mismo nivel. Es una sensación que desafía toda comprensión humana. Este puente no solo es infraestructura, es una declaración. No existe obstáculo que no podamos superar. Ahora hablemos de arte y funcionalidad combinados. El Aeropuerto Internacional de Pekín Daxing, diseñado por la legendaria arquitecta Zaha Hadid, tiene forma de estrella de mar. Desde el cielo, parece una criatura marina gigante descansando sobre la tierra. Pero esto no es solo belleza, es eficiencia extrema. A pesar de su tamaño masivo, ningún pasajero tiene que caminar más de 8 minutos hasta su puerta de embarque. 8 minutos, sin importar dónde aterrices o desde dónde salgas. Compara eso con aeropuertos donde caminas 20 o 30 minutos, a veces hasta corriendo, hasta encontrar tu puerta. Aquí, la arquitectura está diseñada alrededor del ser humano, no al revés. Es diseño humano en su máxima expresión. Forma que sirve a la función. Llegamos a la hidroeléctrica de Baighetán. Cada turbina genera 1.000.000 de kilovatios. Es una bestia de poder puro. Una sola de estas turbinas puede abastecer ciudades enteras. Pero aquí está el detalle que te volará la mente. Cada turbina pesa 8.000 toneladas. Para que te hagas una idea, eso es como el peso de más de 1.000 elefantes africanos adultos, o más de 80 aviones Boeing 737 completamente cargados. Y a pesar de ese peso brutal, las piezas giran con una precisión de 0.02 milímetros. Eso es menos que el grosor de un cabello humano, menos que una hoja de papel. Estamos hablando de controlar 8.000 toneladas de metal con la precisión de un relojero suizo. Es simplemente imposible, pero ahí está. Ahora miremos hacia arriba, muy arriba. El telescopio FAST, también conocido como Sky Eye, el ojo del cielo. 500 metros de diámetro. Eso es equivalente a 30 campos de fútbol. Es tan grande que cuando lo ves desde el aire, parece un cráter alienígena. Para construirlo, tuvieron que reubicar más de 9.000 personas que vivían en el área, crear un valle completamente libre de señales de radio y hundir esta estructura masiva en medio de las montañas de Guizhou. Su misión, detectar pulsares, estudiar el universo profundo y, sí, también buscar posibles señales de civilizaciones extraterrestres. Es literalmente el oído más sensible del mundo. Puede detectar señales de radio tan débiles que ni siquiera los mejores telescopios occidentales pueden captar. Si hay alguien allá afuera intentando comunicarse, China será el primero en escuchar. Pero China no solo construye en casa, exporta su tecnología al mundo. En Indonesia, el tren de alta velocidad Hush conecta Yakarta con Bandung. Un viaje que antes tomaba 3 horas, ahora toma 40 minutos. Este tren no solo transporta personas, transporta esperanza, oportunidades y un futuro mejor. Familias que antes pasaban medio día viajando, ahora pueden ver a sus seres queridos más seguido. Empresarios que perdían horas valiosas en tráfico, ahora pueden hacer negocios en múltiples ciudades el mismo día. Esto no es solo velocidad, es transformación económica, es desarrollo, es futuro. China
está redefiniendo qué significa la infraestructura moderna en todo el planeta. Y terminamos con algo que demuestra que la ingeniería también puede tener corazón: el ferrocarril Mombasa-Nairobi en África. Este ferrocarril cruza el Parque Nacional Tsavo, hogar de elefantes, jirafas, leones y cientos de especies en peligro. En lugar de arrasar con todo, como se ha hecho tantas veces en la historia, este ferrocarril fue construido con viaductos elevados. ¿Para qué? Para que jirafas y elefantes puedan migrar por debajo sin peligro. Instalaron pasos de fauna en más de 14 ubicaciones diferentes. Estudiaron las rutas migratorias durante años para asegurarse de no interrumpir los patrones naturales. Incluso bajaron los niveles de ruido del tren para no asustar a los animales. No destruyeron el ecosistema, lo respetaron. Y económicamente, este proyecto ha reducido los costes logísticos de la región en un 40%. Ha creado más de 46,000 empleos. Ha conectado comunidades que antes estaban aisladas. Es progreso que no destruye. Es progreso que construye. Y ahí lo tienes, 12 megaproyectos que desafían la lógica, la gravedad, el tiempo y hasta la imaginación. China no está construyendo infraestructura, está construyendo el futuro. Un futuro donde las ciudades piensan, donde el agua fluye donde más se necesita, donde las montañas no son obstáculos, sino oportunidades, donde la velocidad no sacrifica la seguridad y donde el progreso respeta la naturaleza. Ahora te pregunto, de estos 12 proyectos, ¿cuál crees que cambiará más el destino del mundo? ¿Será la ciudad inteligente que podría ser el modelo del futuro urbano? ¿El sistema de agua que salva millones de vidas? ¿O quizás el telescopio que podría encontrar vida extraterrestre? Te leo en los comentarios. Me encanta saber qué piensas. Y si quedaste tan impresionado como yo al investigar esto, suscríbete para no perderte la próxima frontera de la ingeniería. Porque esto es solo el comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje al futuro. Nos vemos en el próximo video. Escena 1. El desafío del desierto. Cierra los ojos por un momento. Imagina un horizonte infinito donde la arena dorada se encuentra con el cielo ardiente. Imagina temperaturas que derretirían tu voluntad, vientos que arrastran la historia de milenios y un silencio tan profundo que puedes escuchar el latido de la tierra misma. Ahora imagina vivir aquí, criar a tu familia aquí, construir una nación aquí. Este es el desafío que enfrenta Arabia Saudita cada día. Más del 95% de su territorio es un océano de arena. Las lluvias son un susurro que apenas alcanzan los 100 milímetros al año. Pero donde otros ven imposibilidad, ellos vieron oportunidad. Donde la naturaleza dijo no, ellos respondieron con acero, ingeniería y determinación inquebrantable. Esta es la historia del sistema de agua más ambicioso jamás construido por el ser humano. Un río que no fluye sobre la tierra, sino a través de ella. Un río que no nace de montañas nevadas, sino del ingenio humano. Un río de acero. Escena 2. La paradoja del oro negro y el oro transparente. Aquí está la ironía más grande del destino. Arabia Saudita descansa sobre un tesoro que el mundo entero desea con fervor. 40 billones de litros de petróleo negro y brillante yacen bajo las arenas del desierto. Un océano subterráneo de riqueza que ha transformado a una nación en una potencia económica global.
Pero el destino tiene sentido del humor, porque lo que el mundo necesita, lo que Arabia Saudita realmente necesita, no es algo que se pueda extraer con plataformas petroleras, no es algo que cotice en bolsas internacionales, es algo mucho más esencial, mucho más humano. Agua, simple, transparente, vital y absolutamente escasa. Las temperaturas aquí no conocen piedad. Superan los 45 grados Celsius en verano, convirtiendo el aire en una ola visible de calor que distorsiona la realidad. En estas condiciones, un ser humano puede perder hasta 2 litros de agua por hora simplemente por transpiración. El cuerpo humano se convierte en un reloj de arena que debe rellenarse constantemente o dejará de funcionar. Y la naturaleza no ofrece soluciones fáciles. Enfrentando esta realidad implacable, Arabia Saudita tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Gastar miles de millones de dólares para crear agua donde no existe, para construir una arteria de acero que late con vida líquida. Una infraestructura tan compleja que rivaliza con las maravillas antiguas del mundo. Cada kilómetro de esta red cuesta en promedio $3 millones. No es tubería común, es acero de alta resistencia, diseñado para soportar presiones extremas, temperaturas infernales y el implacable asedio de la corrosión. Pero cuando tu supervivencia está en juego, cuando el futuro de generaciones depende de cada gota, el precio deja de ser una pregunta, se convierte en una inversión en la vida misma. Escena 3. Forjando gigantes, la fabricación de las arterias de acero. Todo comienza en las fundiciones. Aquí, en estructuras industriales que parecen catedrales del acero, se forjan los gigantes que llevarán vida al desierto. El material no es acero ordinario, es acero al carbono de alta resistencia, el mismo tipo utilizado en la industria petrolera para soportar las presiones más extremas del planeta. Cada plancha de acero llega rectangular, fría, inerte, pero pronto será transformada en algo extraordinario. Fase 1. El corte de precisión. Máquinas láser de última generación cortan las planchas con precisión milimétrica. No puede haber errores. Una desviación de milímetros puede comprometer la integridad de toda una sección. Los cortes generan chispas que iluminan los talleres como fuegos artificiales industriales. Cada destello es un testimonio de la energía contenida en el proceso. Fase 2. El rolado, dando forma al coloso. Las planchas cortadas avanzan hacia las máquinas de rodillos, bestias mecánicas capaces de ejercer cientos de toneladas de presión. Aquí el acero plano comienza su metamorfosis. Los rodillos presionan, doblan, curvan el metal con fuerza controlada y calculada. Lentamente, casi como si respirara, la plancha rectangular se transforma en un cilindro perfecto de 1.8 metros de diámetro. Las paredes tienen 25 milímetros de espesor, suficiente para contener presiones que harían estallar cualquier material inferior. Es poesía industrial, es fuerza convertida en forma. Fase 3. La soldadura, sellando el destino. Ahora viene el momento crítico. Los bordes del cilindro deben unirse en una soldadura longitudinal perfecta. No puede haber fisuras, no puede haber puntos débiles. Esta costura será el punto más vulnerable de toda la tubería y debe ser más fuerte que el acero mismo. Soldadores especializados y robots automáticos trabajan en sincronía perfecta. Pueden realizar hasta 150 soldaduras al día en tuberías de 42 pulgadas de diámetro. Cada unión entre secciones debe ser absoluta. No puede haber el más mínimo espacio.
la más pequeña fisura. Para garantizarlo, cada soldadura es inspeccionada mediante ultrasonido de alta frecuencia, una tecnología que envía ondas sonoras a través del metal para detectar imperfecciones invisibles al ojo humano. Si se detecta un defecto, por mínimo que sea, la sección completa se corta y se vuelve a soldar. No hay atajos, no hay excepciones. Mientras tanto, cada tubo también posee dos muflas, protuberancias a lo largo del diámetro, que permiten que distintos puntos precalentados se junten para crear la nueva unión en el sitio. Este detalle ingenioso facilita el ensamble en el desierto y asegura que las conexiones sean tan robustas como el mismo tubo. Fase 4. La logística del Titán. Cada sección completa mide aproximadamente 12 metros de longitud. ¿Por qué exactamente 12 metros? No es arbitrario. Es el resultado de complejos cálculos logísticos. Es la longitud máxima que puede transportarse eficientemente en camiones especializados a través de carreteras estándar, que puede manejarse con grúas convencionales y que permite flexibilidad en terrenos difíciles. Miles de estas secciones serán transportadas en convoyes masivos hacia el desierto, donde el verdadero desafío apenas comienza. Escena 4. La conquista del desierto hostil. El desierto no da la bienvenida a nadie, no perdona errores, no ofrece segundas oportunidades y definitivamente no facilita la construcción de una de las redes de infraestructura más complejas del mundo. Pero eso es exactamente lo que Arabia Saudita decidió hacer. Fase 1. Cartografía del imposible. Antes de que una sola pala toque el suelo, equipos de geólogos, ingenieros topográficos y especialistas en suelos recorren miles de kilómetros del desierto. Cada metro cuadrado es analizado, estudiado, medido, pero no es tan simple como trazar una línea recta. El desierto es traicionero. Hay dunas que se mueven con los vientos estacionales, transformando el paisaje completamente en semanas. Hay zonas de arena suelta donde la maquinaria pesada simplemente se hundiría. Hay lechos de roca tan duros que desafían hasta las herramientas más avanzadas. La ruta debe evitar todos estos peligros mientras mantiene la eficiencia. Cada kilómetro adicional significa millones de dólares extra. Cada curva innecesaria reduce la presión del agua. Es un rompecabezas tridimensional de proporciones épicas. Fase 2. Excavación extrema, abriendo heridas en la tierra. Una vez definida la ruta, comienza la excavación. Y aquí es donde lo imposible se encuentra con la determinación humana. En terrenos arenosos, maquinarias masivas abren zanjas de 3 metros de profundidad. Las máquinas trabajan 24 horas al día en turnos rotatorios. De día, bajo un sol que convierte el metal en planchas ardientes. De noche, bajo un frío que penetra hasta los huesos. Pero cuando la ruta atraviesa formaciones rocosas o las estribaciones montañosas del desierto, ni siquiera estas bestias mecánicas son suficientes. Entran los explosivos. Equipos especializados en demolición controlada perforan agujeros estratégicos en la roca, los llenan con cargas explosivas calculadas con precisión matemática, y la roca milenaria se fractura, se rompe, se rinde ante la voluntad humana. Toneladas de escombros son removidos y la zanja continúa su avance implacable a través del paisaje. Fase 3. Ensamblaje del coloso, uniendo el río de acero. Ahora vienen las tuberías. Sección por sección, son descendidas cuidadosamente en las zanjas por grúas especializadas. Cada pieza pesa varias toneladas. Un error, una caída, podría causar daños irreparables y retrasos de semanas. Aquí es donde la verdadera maestría se revela.
Un equipo de 80 personas altamente especializadas y máquinas de soldadura automatizadas trabajan en sincronía perfecta. Pueden realizar hasta 150 soldaduras al día en tuberías de 42 pulgadas de diámetro. Cada unión entre secciones debe ser absoluta. No puede haber el más mínimo espacio, la más pequeña fisura. Para garantizarlo, cada soldadura es inspeccionada mediante ultrasonido de alta frecuencia, una tecnología que envía ondas sonoras a través del metal para detectar imperfecciones invisibles al ojo humano. Si se detecta un defecto, por mínimo que sea, la sección completa se corta y se vuelve a soldar. No hay atajos, no hay excepciones. Fase 4. El escudo protector. Antes de que las tuberías sean enterradas en su tumba de arena, reciben un tratamiento final crítico, el recubrimiento protector. Capas de epoxi líquido son aplicadas sobre toda la superficie externa del acero. Este recubrimiento no es solo pintura, es una barrera química avanzada que protege contra la corrosión, contra la abrasión de la arena, contra las reacciones químicas con los minerales del suelo. Sin esta protección, el sistema completo fallaría en años. Con ella, las tuberías pueden durar décadas, resistiendo silenciosamente en las profundidades del desierto. Fase 5. El entierro. Finalmente, las tuberías son cubiertas. Toneladas de arena y tierra caen sobre ellas, ocultándolas de la vista, pero no del propósito. Lo que una vez fue superficie abierta, vuelve a parecer desierto virgen. Pero debajo, invisible pero vital, late el corazón de acero de una nación. Escena 5. La alquimia moderna, transformando el mar en vida. Pero antes de que el agua pueda viajar por estas arterias de acero, debe nacer, y su nacimiento es un milagro de la ciencia moderna. El Mar Rojo, antiguo, salado, aparentemente inútil para la vida humana. Pero Arabia Saudita vio algo diferente, vio un océano infinito de potencial esperando ser desbloqueado. Fase 1. La captación, bebiendo del océano. A cientos de metros de la costa, donde el lecho marino desciende profundamente, enormes tuberías de captación succionan agua marina. No están en la superficie, donde la contaminación, los escombros flotantes y los organismos superficiales complicarían el proceso. Están sumergidas, extrayendo agua del corazón limpio del océano. El volumen es asombroso. Millones de litros por hora fluyen a través de estas tuberías hacia las plantas de desalinización. Es como si el mar mismo estuviera donando su esencia para la supervivencia humana. Fase 2. El primer filtrado. Guardianes de la pureza. El agua marina llega a la planta de desalinización, pero no puede procesarse directamente. Contiene demasiadas impurezas visibles. Enormes rejillas metálicas actúan como el primer guardián. Cualquier organismo u objeto mayor a 4.5 milímetros queda atrapado. Medusas, cangrejos, algas grandes, fragmentos de coral. Todo es filtrado y devuelto al mar, permitiendo solo el paso del agua y las partículas más pequeñas. Pero eso no es suficiente. El agua pasa entonces por lechos masivos de filtración de arena multicapa. Imagina acuarios gigantescos llenos de capas estratificadas de arena de diferentes granulometrías. El agua se filtra a través de estas capas y las partículas suspendidas microscópicas quedan atrapadas en los espacios entre los granos de arena. Es antigua y moderna simultáneamente. Los romanos usaban filtración de arena, pero nunca a esta escala, nunca con esta precisión. Fase 3. La magia de la ósmosis inversa, separando lo inseparable. Y ahora llegamos al corazón del proceso, la tecnología que hace posible lo imposible, la ósmosis inversa. El agua marina contiene aproximadamente 35.000 partes por millón de sales disueltas. A nivel molecular, el agua y la sal están completamente mezcladas. Separarlas parece imposible. La evaporación funciona, pero consume energía masiva.
La destilación es lenta y costosa. La ósmosis inversa es diferente, es elegante, es brutal, es brillante. El agua prefiltrada es sometida a una presión extrema de 60 bares. Para que lo visualices, eso es 60 veces la presión atmosférica normal. Es la presión que experimentarías a 600 metros bajo el océano, una presión que aplastaría un objeto ordinario. Esta agua presurizada se fuerza a través de membranas especiales de ósmosis inversa. Estas membranas son el verdadero milagro. Están perforadas con poros tan microscópicos que solo las moléculas de agua pueden atravesarlas. Las moléculas de sal, minerales y contaminantes son demasiado grandes. Quedan atrapadas, rechazadas. El resultado es asombroso. Del otro lado de la membrana emerge agua casi completamente pura. 99.5% de las sales han sido removidas. Lo que era mar ahora es agua potencial. Pero hay un costo. De cada 100 litros de agua marina que entran, solo 40-45 litros de agua dulce salen. El resto, concentrado con sales y minerales rechazados, debe ser devuelto cuidadosamente al océano en zonas donde pueda diluirse sin dañar el ecosistema marino. Escena 6. El toque final, de pureza a perfección. Pero aquí está el giro irónico que pocos conocen. El agua que sale de la ósmosis inversa es demasiado pura para beberla. Sí, escuchaste correctamente. En nuestro esfuerzo por purificar, hemos creado agua tan desprovista de todo que sería dañina para el consumo humano prolongado. Es casi destilada. Su pH es ligeramente ácido. No contiene los minerales esenciales que nuestro cuerpo espera encontrar en el agua potable. Beberla regularmente podría causar desequilibrios minerales en el cuerpo. Irónicamente, podría deshidratarte a nivel celular. Entonces viene la fase final, a menudo ignorada, pero absolutamente crítica: la remineralización. Ajuste de pH. Primero, el pH debe equilibrarse. Soluciones balanceadoras, típicamente compuestos de calcio, son añadidas para neutralizar la acidez y llevar el agua a un pH neutro de aproximadamente 7 a 7.5, el rango ideal para consumo humano. Adición de minerales. Luego vienen los minerales, no en cantidades masivas, sino en las proporciones exactas que nuestro cuerpo necesita. Calcio para huesos fuertes, función muscular, transmisión nerviosa. Magnesio para cientos de procesos enzimáticos en el cuerpo. Potasio para equilibrio de fluidos y función cardíaca. Bicarbonatos para alcalinidad balanceada. El resultado final no solo es agua potable, es agua con sabor, agua que refresca, agua que nutre, agua indistinguible de las mejores aguas de manantial del mundo. Desde el mar salado hasta tu vaso, transformada por ciencia, ingeniería y pura determinación humana. Escena 7. El río invisible. Conclusión épica. Y así, el ciclo se completa. El agua, nacida del mar, purificada por la ciencia, mineralizada para la vida, ahora emprende su último viaje. A través de cientos de kilómetros de tuberías de acero enterradas bajo las arenas del desierto más inhóspito del planeta. No puedes verla, no puedes escucharla, pero está ahí, fluyendo constantemente. Un río invisible que nunca duerme, que nunca se detiene, que alimenta ciudades enteras, hogares, escuelas, hospitales, mosqueas, parques. Este río de acero late con la vida de una nación. Cada vez que un niño saudí abre un grifo y el agua fluye, hay una historia épica detrás de esa simple acción. Una historia de ingenieros que trabajaron bajo el sol abraciente, de soldadores que perfeccionaron cada unión, de científicos que dominaron la química del agua, de planificadores que visualizaron lo imposible. El costo de la vida. El precio es aproximadamente $5 por cada metro cúbico de agua. En otros lugares del mundo pagaría centavos. Aquí es un testimonio del verdadero costo de desafiar la naturaleza misma. Pero cuando miras a través de las ventanas de los rascacielos de Riad,
cuando ves los jardines verdes en medio del desierto, cuando observas a las familias reunidas alrededor de fuentes decorativas en plazas públicas, entiendes algo profundo. No es solo agua, es la manifestación física de la voluntad humana. Es la prueba de que no hay límite para lo que podemos lograr cuando la supervivencia está en juego. Es la demostración de que la ingeniería puede realizar milagros que rivalizan con cualquier texto sagrado. El legado. Este sistema no es solo infraestructura, es un monumento, un testimonio silencioso enterrado bajo la arena que grita una verdad fundamental. La humanidad no se rinde. Cuando enfrentamos lo imposible, no retrocedemos, construimos, innovamos, perseveramos. El río de acero de Arabia Saudita no es simplemente una red de tuberías, es jopa solidificada en acero, es futuro fluyendo a través del presente, es vida donada por la ciencia al desierto. Y cada día, silenciosamente, invisiblemente, continúa fluyendo. Porque en el desierto más seco del planeta, el río nunca deja de correr. Fin. Donde la naturaleza dijo imposible, la humanidad escribió su historia más audaz. El río de acero, fluyendo en silencio, salvando millones de vidas. ¿Qué sucede cuando la ingeniería civil se enfrenta a los terrenos más hostiles de la Tierra? Desde túneles excavados a mano hasta puentes que parecen saltar sobre el océano, hoy analizamos las megaestructuras viales que desafían la lógica y la gravedad. 1. Tianmen Mountain Road, China, la escalera de caracol. Comenzamos nuestro recorrido en China, con una de las carreteras más sinuosas jamás construidas. La Tianmen Mountain Road enfrenta un desafío monumental: superar un desnivel de 1.100 metros en apenas 11 kilómetros de distancia horizontal. Para lograrlo, los ingenieros diseñaron una serpiente de asfalto con exactamente 99 curvas de herradura. Cada una de estas curvas fue calculada meticulosamente para maximizar el ascenso en un espacio mínimo, convirtiendo la montaña en una escalera de caracol gigante. Lo fascinante desde el punto de vista técnico es cómo se gestionan las pendientes extremas. El radio de giro en cada curva es crítico, no solo para permitir el paso de vehículos, sino para garantizar que puedan frenar de manera segura en el descenso. Esta carretera es un ejemplo perfecto de cómo la geometría vial puede domar la verticalidad de la naturaleza. 2. Soyila Pass, India. Logística en la gran altitud. Viajamos ahora al Himalaya indio, donde encontramos el Soyila Pass, ubicado a 3.528 metros sobre el nivel del mar. Este paso representa el cordón umbilical entre Ladakh y Cachemira, siendo una arteria vital para millones de personas. Pero aquí, la verdadera proeza no está en la pavimentación inicial, sino en el mantenimiento vial constante. Los equipos de ingeniería libran una batalla diaria contra dos enemigos implacables: los desprendimientos de tierra y las acumulaciones masivas de nieve que bloquean el paso durante gran parte del año. Las condiciones climáticas extremas significan que esta carretera debe ser literalmente reconquistada cada temporada. Se requiere maquinaria especializada capaz de operar en altitudes donde el oxígeno es escaso, y los trabajadores deben lidiar con temperaturas que pueden descender hasta los menos 40 grados Celsius. Es ingeniería de supervivencia en estado puro. 3. Guoyang Tunnel, China. Ingeniería de supervivencia. Regresamos a China para conocer una de las historias más extraordinarias de determinación humana. El túnel de Guoyang fue construido en los años 70 por apenas 13 aldeanos que estaban completamente aislados del mundo exterior. Sin acceso a maquinaria pesada, sin explosivos modernos, estos hombres excavaron 1.2 kilómetros de roca sólida usando únicamente martillos y cinceles. El proyecto les tomó 5 años de trabajo brutal. Aquí viene el detalle que muchos desconocen.
Esas ventanas panorámicas que hoy atraen a miles de turistas no fueron diseñadas para disfrutar del paisaje. Son aberturas funcionales que servían para dos propósitos críticos durante la construcción: evacuar los escombros de roca hacia el vacío y permitir la entrada de luz natural para que los trabajadores pudieran ver en qué estaban trabajando. Cada golpe de martillo, cada fragmento de roca removido, representaba 1 milímetro más de libertad para una comunidad atrapada por la geografía. Es un testimonio de lo que el ingenio humano puede lograr cuando la necesidad supera cualquier limitación tecnológica. 4. North Yungas Road, Bolivia, drenaje y estabilidad de laderas. Nos trasladamos ahora a Bolivia, donde la North Yungas Road, tristemente conocida como el Camino de la Muerte, presenta desafíos de ingeniería completamente diferentes. En esta zona, el enemigo principal es la erosión hídrica extrema. La carretera serpentea por la selva tropical amazónica, donde las precipitaciones son constantes y torrenciales. Gran parte de su trazado original carece de asfalto, lo que podría parecer un defecto, pero en realidad es una decisión técnica. El verdadero desafío aquí es la estabilización de taludes. Cuando combinas laderas inclinadas con humedad constante y vegetación densa, obtienes un cóctel perfecto para deslizamientos de tierra catastróficos. Los ingenieros deben diseñar sistemas de drenaje que puedan canalizar miles de litros de agua sin oxidar la base de la carretera. Además, la diferencia de elevación genera microclimas extremos. Puedes comenzar tu viaje en el frío de los Andes y terminar en el calor húmedo de la selva, todo en el mismo día. Esto significa que los materiales de construcción deben soportar rangos térmicos amplísimos sin degradarse. 5. Khardung La, India, la cima del mundo. Volvemos al Himalaya para explorar una carretera que durante mucho tiempo fue reivindicada como la más alta transitada por vehículos motorizados. Khardung La se encuentra a una altitud de 5.356 metros sobre el nivel del mar. A esta altitud extrema, las leyes de la física se vuelven en contra de la ingeniería convencional. Los motores de combustión interna pierden hasta un 50% de su potencia debido a la falta de oxígeno en el aire, lo que significa que los vehículos tienen dificultades incluso para mantener velocidades moderadas. Pero el verdadero problema está bajo las ruedas. El asfalto sufre ciclos brutales de congelación y descongelación que destruyen la superficie en tiempo récord. Durante el día, el sol intenso de la altitud puede calentar el pavimento. Por la noche, las temperaturas se desploman muy por debajo del punto de congelación. Este ciclo constante provoca un fenómeno llamado fractura térmica, donde el material se expande y contrae repetidamente hasta agrietarse. Los ingenieros deben usar mezclas asfálticas especiales con aditivos que les otorgan mayor flexibilidad, y aún así, el mantenimiento debe ser prácticamente continuo durante los meses en que la carretera está abierta. 6. Karakorum Highway, en Pakistán y China, la octava maravilla del mundo. Ahora nos enfrentamos a un megaproyecto que representa la colaboración internacional en ingeniería, la Karakorum Highway, que conecta Pakistán con China atravesando la cordillera del Karakorum. Esta inversión binacional requirió mover millones de toneladas de roca en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta. La carretera atraviesa el encuentro de 3 grandes cadenas montañosas, el Himalaya, el Karakorum y el Hindu Kush. Construirla significó trabajar en condiciones donde los terremotos, avalanchas y deslizamientos de tierra son eventos regulares, no excepcionales. Los ingenieros tuvieron que diseñar estructuras que pudieran soportar movimientos sísmicos significativos sin colapsar completamente. Pero más allá del desafío técnico, esta carretera es un corredor logístico vital que demuestra cómo la ingeniería puede unir potencias económicas superando barreras geográficas que durante siglos fueron consideradas infranqueables. 7. Stelvio Pass, en Italia. Geometría alpina.
viajamos ahora a los Alpes italianos para estudiar una obra maestra de la geometría vial del siglo XIX. El paso de Stelvio es famoso mundialmente por sus 48 tornanti, o curvas cerradas, en su cara norte. Lo que hace especial a esta carretera no es solo el número de curvas, sino la precisión matemática con la que fueron diseñadas. Cada curva se superpone con la siguiente en un patrón que mantiene una pendiente constante, algo extraordinariamente difícil de lograr con las herramientas de ingeniería disponibles en aquella época. Esta carretera es estudiada por ingenieros de caminos en todo el mundo como ejemplo de optimización del espacio vertical. La solución fue crear una secuencia de curvas de 180 grados tan ajustadas que vistas desde arriba parecen los pliegues de una cinta plegada sobre sí misma. 8. Dalton Highway, en Estados Unidos. Suministro ártico. Nos desplazamos hacia el extremo norte de Alaska, donde la Dalton Highway representa un tipo completamente diferente de desafío ingenieril. Esta carretera fue construida específicamente como vía de apoyo para el oleoducto Trans-Alaska. El enemigo aquí es el permafrost, suelo permanentemente congelado que cubre la mayor parte de la ruta. El problema con el permafrost es que cuando se aplica calor encima, como el generado por el asfalto oscuro, comienza a derretirse y el suelo se vuelve inestable. Por eso, varia parte de la Dalton Highway no está pavimentada con asfalto tradicional. En su lugar, los ingenieros utilizaron grava compactada tratada con silicato de magnesio. Este compuesto reduce el polvo y mejora la tracción para los camiones de alto tonelaje que transportan equipamiento pesado. 9. Paso Los Libertadores, entre Chile y Argentina. Los Caracoles de los Andes. Cruzamos ahora a Sudamérica para explorar la principal ruta de transporte de carga entre Santiago de Chile y Mendoza, Argentina. El Paso Los Libertadores incluye el famoso tramo conocido como Los Caracoles. Esta carretera fue diseñada para que camiones pesados puedan ascender una pendiente pronunciada sin sobrecalentar sus frenos durante el descenso. El trazado en zig-zag no es estético, es una solución de geometría vial para optimizar el esfuerzo de tracción. En lugar de intentar escalar la montaña en línea recta, el camino serpentea de un lado a otro, manteniendo la pendiente en un rango manejable del 8 al 12%. 10. Transfagarasan, en Rumanía. Estrategia militar. Nos trasladamos a Europa del Este para conocer una carretera nacida de la paranoia militar de la Guerra Fría. La Transfagarasan fue construida en los años 70 por orden de Nicolae Ceausescu como ruta militar estratégica. Para abrir paso entre las montañas Fagajaras, se utilizaron 6.000 toneladas de dinamita. El resultado es una obra de ingeniería impresionante que incluye el túnel más largo de Rumanía con 884 metros de longitud. Algunos de estos viaductos se elevan más de 100 metros sobre los valles, desafiando no solo la gravedad, sino también la inestabilidad sísmica de la región. 11. Fairy Meadows Road, en Pakistán. Infraestructura de acceso extremo. Regresamos a Pakistán para explorar una de las rutas más aterradoras del planeta. La Fairy Meadows Road es una carretera de alta montaña tallada en la roca viva sin protecciones laterales de ningún tipo. El ancho de la vía es apenas superior al de un vehículo estándar, lo que significa que no hay margen para el error. Esta carretera representa el desafío de la infraestructura en países en desarrollo, donde la conectividad depende de soluciones improvisadas y presupuestos limitados. Los trabajadores literalmente cuelgan de cuerdas mientras tallan la roca con herramientas manuales y explosivos controlados. 12. La Atlantic Ocean Road en Noruega, puente sobre el caos. Terminamos nuestro recorrido en Noruega, donde la Atlantic Ocean Road desafía no a las montañas, sino al océano mismo. Esta megaestructura conecta pequeñas islas a través de 8 puentes que parecen saltar sobre las olas.
El puente Storseisundet es el más largo y el más dramático de todos. Su diseño curvo crea una ilusión óptica que hace parecer que la carretera termina abruptamente en el vacío, cuando en realidad continúa descendiendo del otro lado. El verdadero desafío de ingeniería aquí fueron las condiciones de construcción. Durante el proyecto, los trabajadores sufrieron 12 tormentas huracanadas que destruyeron repetidamente el trabajo realizado. Las olas del mar de Noruega pueden alcanzar alturas de más de 10 metros durante las tormentas, golpeando la estructura con una fuerza brutal. Los pilares de los puentes están diseñados específicamente para resistir el impacto constante de estas olas y la corrosión salina extrema. El concreto utilizado contiene aditivos especiales que lo hacen resistente a la penetración del agua salada, que de otra manera corroería el acero de refuerzo desde adentro. Además, cada puente debe ser lo suficientemente flexible para absorber el movimiento de las olas sin romperse, pero lo suficientemente rígido para soportar el peso de los vehículos. Es un equilibrio delicado entre resistencia y flexibilidad que requirió años de cálculos estructurales y pruebas de materiales. Estas carreteras no son solo caminos, son monumentos a la persistencia humana y a la capacidad de la ingeniería para superar cualquier obstáculo natural. Cada una representa décadas de planificación, años de construcción y, en algunos casos, vidas sacrificadas en nombre del progreso y la conectividad. ¿Cuál de estas megaestructuras te parece la más difícil de haber construido? Déjamelo en los comentarios. Si te apasiona la ingeniería, no olvides suscribirte. Espera, antes de que sigas scrolling, lo que estás a punto de ver va a hacer que cuestiones todo lo que sabes sobre tu casa. Son las 6 de la mañana, sales de tu casa, miras el solar de enfrente, vacío, solo tierra. Te vas al trabajo, 8 horas de oficina, vuelves a casa y hay un edificio de 10 pisos, completo, con gente viviendo dentro. No es un truco de edición. Changsha, China, 2021. Esto pasó de verdad. Y si te quedas los próximos 30 segundos, vas a descubrir por qué los bancos no quieren que sepas esto. ¿Sabes por qué tu constructor te dijo que tu casa tardaría 18 meses? ¿Por qué las constructoras tradicionales están aterrorizadas de que veas este video? Porque mientras tú pagabas sobrecostos, mientras tú esperabas permisos interminables, mientras tú te endeudabas por 30 años, China ya había resuelto el problema. Y lo que hicieron es tan brillante, tan obvio, que te va a dar coraje no haberlo visto antes. Pero antes de revelarte el secreto, necesitas entender por qué las empresas occidentales están ocultando esto. Quédate conmigo. Déjame adivinar. Creciste pensando que construir era así: cemento, ladrillos, meses de espera, ¿verdad? Claro, porque eso es lo que te vendieron. El ruido de las 7 a.m., el polvo en tu coche por 6 meses, las excusas de el clima, los materiales, la mano de obra. Pero aquí está lo que no te dijeron. Mientras las constructoras locales siguen usando tecnología del siglo XIX, existe una empresa que construyó un edificio de 10 pisos en menos tiempo del que tú tardas en dormir 2 noches. 28 horas, 45 minutos. Y lo que estás a punto de descubrir en los próximos 60 segundos va a cambiar completamente tu percepción del valor de tu casa. Pero primero, tienes que saber cómo lo hicieron. ¿Quieres saber algo que casi nadie sabe? Esto no empezó como un proyecto de vivienda. Empezó como un experimento militar. Sí, escuchaste bien, militar. Década de los 90. China necesitaba desplegar bases en el Tíbet. El problema, el terreno más hostil del planeta. Temperaturas de menos 40 grados, oxígeno al 60%, imposible construir con métodos tradicionales. Entonces, un ingeniero llamado Zhang Yue tuvo una idea loca. ¿Y si el edificio no se construyera en el lugar? ¿Y si llegara hecho? Desarrollaron prototipos en secreto durante 15 años. Los probaron en desiertos, los probaron en montañas, los probaron en condiciones que harían llorar a cualquier constructor occidental. Y cuando finalmente lo perfeccionaron, lo mantuvieron en silencio, porque sabían que lo que tenían en manos no era solo construcción rápida, era una bomba económica que podía destruir industrias enteras.
y en los próximos 45 segundos vas a descubrir el material exacto que usaron y por qué las patentes de esto valen más que algunas empresas de Fortune 500. Porque una vez que sepas de qué está hecho esto, nunca más vas a mirar un edificio de la misma manera. Solo un puñado de personas fuera de China conocen esto, y hay una razón por la que las aseguradoras occidentales no quieren que se popularice. El secreto tiene un nombre: B-Core. Olvida todo. Esto no es hormigón, no es ladrillo. Esto es tecnología que la NASA usa para cohetes espaciales. 2 láminas de acero inoxidable, miles de tubos microscópicos soldados con cobre a 1100 grados, el mismo material que mantiene un Boeing 747 volando a 10.000 metros. Escucha esto: 10 veces más ligero que el hormigón, pero espera, 5 veces más resistente. Están construyendo edificios con tecnología aeroespacial, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que esto existe. Pero aquí viene la parte que las constructoras tradicionales no quieren que sepas, porque el verdadero secreto no es el material, es cómo lo usan. Y eso es lo que cambia todo el juego. Ok, ahora presta mucha atención, porque lo que voy a contarte suena a película de ciencia ficción. Hay una fábrica en las afueras de Changsha. Desde afuera parece un almacén normal, pero por dentro es la línea de producción de edificios más avanzada del planeta. Robots láser cortando acero con precisión milimétrica, brazos mecánicos soldando 24 horas al día, IA calculando resistencias estructurales en tiempo real, 0 humanos en el proceso de fabricación. Producen un apartamento completo cada 37 minutos. Mientras tu constructor local está pidiendo el 3er presupuesto para las ventanas, esta fábrica ya terminó tu edificio completo. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que el control de calidad es tan obsesivo que rechazan el 12% de las piezas, 12%, por imperfecciones que el ojo humano ni siquiera puede detectar. Compara eso con tu constructor que te dijo "así quedó" cuando viste la pared torcida. Pero espera, porque lo que acabo de contarte es solo la mitad de la historia. Porque hay algo que pasa cuando estas piezas llegan a la obra, algo que cuando lo veas vas a pensar que es CGI, y eso es exactamente lo que viene ahora. Ok, ahora presta mucha atención porque lo que viene es brutal. Tú conoces IKEA, ¿verdad? Compras una caja, la llevas a casa, la armas. Ahora imagina eso, pero con tu apartamento completo. El edificio llega en contenedores. Cada módulo trae tuberías instaladas, cables conectados, suelo puesto, inodoro atornillado y muebles en su lugar. No es que falte poco, es que está terminado, listo para vivir. Los operarios solo hacen 3 cosas ridículamente simples. 1, levantar el módulo. 2, apretar tuercas. Y 3, enchufar agua y luz. ¿Sabes lo que significa esto? Que el 95% del trabajo que tu constructor te cobró como mano de obra especializada ya no existe. Y si crees que esto es impresionante, espera a ver lo que descubrieron cuando lo pusieron a prueba. Porque la pregunta que todos nos hacemos es: ¿esto es seguro o es una trampa mortal esperando a pasar? La respuesta te va a sorprender. Déjame pintarte la escena exacta de lo que pasa cuando uno de estos edificios se levanta. 6 a.m. Un convoy de camiones llega al terreno. Detrás viene una grúa, una sola, y un equipo de 8 personas. 8, no 80, no 8 cuadrillas, 8 personas. Primera pieza sale del camión. La grúa la levanta. 45 segundos después, está en su lugar. Tornillos eléctricos neumáticos. 4 esquinas. Listo. Segunda pieza. Mismo proceso. Tercera. Cuarta. Es como Tetris en la vida real. Y aquí viene lo que te va a volar la mente. Los módulos se autoalinean. Tienen sensores magnéticos que cuando están a menos de 5 centímetros, clic, se ajustan solos con precisión milimétrica. La grúa solo tiene que acercar la pieza. El módulo hace el resto. ¿Tu constructor mide con cinta métrica y nivel de burbuja del año 1950? Estos tipos están usando la misma tecnología que SpaceX usa para acoplar cohetes en órbita. Y te voy a ser honesto, la primera vez que vi el timelapse completo, me quedé sentado en silencio por 10 minutos. Porque te das cuenta de algo que cambia todo. No es que sean más rápidos,
es que nosotros estamos absurdamente atrasados. Y si piensas que eso es impactante, lo que viene ahora es lo que realmente separa esta tecnología de todo lo que conoces. Porque hay una prueba que cuando la veas, vas a dudar que sea real. Sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Lo veo en los comentarios todo el tiempo. Hecho en China más súper rápido igual a desastre garantizado. Ok, quédate ahí sentado con tu escepticismo, mientras te muestro lo que hicieron. Tomaron un edificio de 30 pisos. 30. Lo pusieron en un simulador de terremotos. Magnitud 9.0. El mismo nivel que destruyó Fukushima, el que mató a 20.000 personas. El edificio se retuerce como si fuera de goma. Se mueve metros de un lado a otro. Las paredes se doblan. Parece CGI. Ceros daños. El acero se dobla. Absorbe. Vuelve a su forma. El concreto se pulveriza en polvo. Pero, y esto es importante, el acero tiene un enemigo: el fuego. Broad Group dice que aguanta 4 horas a 1100 grados. Pero todos recordamos el 11 de septiembre. Todos vimos el acero derretirse. Y por eso las aseguradoras occidentales todavía tienen miedo. Todavía no firman masivamente. Pero aquí está lo que no te están diciendo. Y es lo más importante de todo esto. Porque el impacto no es la seguridad. El verdadero impacto es lo que le va a pasar a tu cartera. Y eso te va a quitar el sueño esta noche. Pero espera, porque el terremoto fue solo la primera prueba. Prueba 2. Huracán categoría 5. Vientos de 300 km por hora. Simularon el mismo huracán que borró del mapa Nueva Orleans. Las ventanas ni siquiera se agrietaron. Prueba 3. Fuego. No un incendio cualquiera. Vertieron 2000 litros de combustible dentro de un módulo y lo prendieron. Las llamas alcanzaron 6 metros de altura. El humo era negro como petróleo. Dejaron que ardiera por 3 horas. Cuando entraron, la estructura seguía en pie. Las paredes estaban negras, sí, pero los sensores mostraron que la habitación al lado nunca superó los 40 grados. 40 grados. En una habitación pegada a un incendio de 1100 grados. ¿Tu casa de madera o drywall? En 20 minutos es ceniza. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe. Hay una cuarta prueba. Una que no hicieron público. Una que solo se filtró en documentos internos. Prueba balística. Quisieron saber si estos edificios podrían usarse en zonas de conflicto. Así que trajeron armamento militar. Y dispararon. Pistola 9 milímetros. Rebotó. Rifle AK-47. Penetró la capa externa. Se detuvo en los tubos internos. Incluso probaron con explosivos menores. El edificio aguantó. Y de repente empiezas a entender por qué China está construyendo ciudades enteras con esto. ¿Por qué lo están exportando a África, al Medio Oriente, a zonas donde la estabilidad es cuestionable? Porque no es solo construcción. Es infraestructura militar disfrazada de vivienda civil. Y lo que eso significa para el futuro de la geopolítica es algo en lo que nadie está pensando todavía. Ahora, olvidémonos de la ingeniería por un segundo. Hablemos de algo que sí te importa. Tu dinero. Estos módulos se fabrican en masa. Se envían en barcos como cualquier otro contenedor. El costo de construir podría caer entre un 40 y un 60%. ¿Tu hipoteca de 30 años? Obsoleta. ¿El valor de tu casa como inversión segura? En riesgo. ¿Las constructoras locales que tardan año y medio? Quebradas. ¿Tu casa como activo inmóvil? Ahora es un producto que puedes desmontar y mover. Toda la narrativa de "el ladrillo nunca pierde valor" está a punto de colapsar. Esto no es construcción rápida. Es la uberización total de la vivienda. Amazon destruyó las librerías. Netflix destruyó Blockbuster. Uber destruyó los taxis. China está a punto de destruir la construcción tradicional. Y lo que viene en los próximos 60 segundos es lo más importante de todo el video. Porque hay una ventana de tiempo. Y está cerrándose más rápido de lo que crees. Ahora, déjame contarte algo que me quitó el sueño cuando lo descubrí. ¿Por qué no has oído hablar de esto primero? ¿Por qué los medios occidentales apenas lo mencionan? ¿Por qué tu gobierno no está invirtiendo en esto? Porque hay demasiado dinero en juego. Los bancos viven de hipotecas a 30 años. Las aseguradoras viven de primas anuales.
Los sindicatos de construcción viven de contratos largos. Los gobiernos locales viven de impuestos a la propiedad inflados. Esta tecnología destruye todo ese ecosistema en un solo movimiento. Es como si alguien inventara un coche que nunca necesita gasolina, nunca se rompe, y cuesta una décima parte. ¿Crees que las petroleras, los mecánicos y los concesionarios van a promocionarlo? Hay una guerra silente pasando ahora mismo. Una guerra entre el futuro y las industrias que se niegan a morir. En 2019, Broad Group intentó entrar al mercado estadounidense. Trajeron muestras. Hicieron presentaciones en California, Texas, Nueva York. Los bloquearon en cada estado. No cumple códigos locales. Preocupaciones de seguridad. Necesitan más estudios. Los mismos edificios que aguantan terremotos de 9.0 no son seguros para California. Mientras tanto, China construyó 47 edificios con esta tecnología solo en 2023. Tu ciudad discute 3 años si aprobar un edificio de 6 pisos. China termina un rascacielos en 28 horas. Y aquí viene la parte que nadie está viendo. Porque esto ya no es solo construcción. Esto es poder geopolítico. Y lo que viene después es lo que va a cambiar el mundo en los próximos 10 años. Cierra los ojos por un segundo. Imagina esto. Año 2030. Un huracán destruye una ciudad costera en Florida. 50.000 personas sin hogar. En el pasado, años de reconstrucción. Miles de millones de ayuda federal. Familias viviendo en hoteles por meses. En 2030, llegan 500 contenedores desde China. En 3 semanas, la ciudad está reconstruida. Completa. Tsunami en Indonesia. Ciudad levantada en un mes. Terremoto en Turquía. Hospitales modulares funcionando en 72 horas. Crisis de refugiados en Europa. Campamentos que parecen barrios reales, no tiendas de campaña. El desastre natural deja de ser una sentencia de muerte de 5 años. Pero aquí está el lado que nadie quiere ver. Porque China ya está usando esto como arma diplomática. Llegan a países africanos y dicen, ¿necesitan 10.000 habitaciones? Las tenemos listas en 6 meses. Y financiamos el 90%. Occidente ofrece préstamos y estudios de viabilidad que tardan 3 años. China ofrece ciudades terminadas. Adivina quién está ganando esa guerra. Y lo más loco es que esto es solo el principio. Porque hay algo más. Algo que descubrí investigando para este video. Algo que cuando lo oigas, vas a entender que todo lo anterior era solo la preparación. Y es lo último que te voy a revelar. Mira, sé que esto suena a ciencia ficción. Sé que tu cerebro está resistiéndose a creerlo. Pero mientras tú dudas, China ya está moviendo $500.000 millones en proyectos. Mientras tu ciudad discute 3 años sobre si un edificio debe tener 5 o 6 pisos, en Changsha están soldando rascacielos en fábricas, con robots 24/7. La pregunta ya no es si esto va a llegar. La pregunta es, ¿estarás del lado correcto cuando llegue? ¿Comprarías una de estas casas? ¿Invertirías en esta tecnología? ¿O seguirás atado a una hipoteca de 30 años mientras el mundo cambia a tu alrededor? Cuando empecé a investigar esto, pensé que era solo otra innovación china más. Interesante, pero lejana. 3 semanas después, estaba buscando cómo invertir en empresas de acero modular. No porque sea un genio, porque cuando ves la ola venir, o surfeas o te ahoga. Y la ola ya está aquí. Broad Group acaba de firmar contratos en Arabia Saudita por 40.000 unidades. México está negociando su primera torre modular en Monterrey. E incluso España. España ya está probando pilotos en Valencia. El mundo que conoces está terminando. No en 50 años, ahora. ¿Vas a ser de los que lo vio venir o de los que en 5 años van a decir, debí haberlo sabido? Porque el futuro no espera, no pide permiso, no avisa, y ya está aquí. Si esto te voló la mente, déjame un comentario. Si crees que esto es imposible, dímelo. Y si quieres ver más tecnologías que están destruyendo industrias completas mientras nadie mira, suscríbete, porque lo que viene después de esto es aún más brutal, y solo unos pocos lo verán venir. Ah, y ese algo más que mencioné tiene que ver con inteligencia artificial diseñando estos edificios en tiempo real, optimizando cada centímetro según el clima y el terreno específico.
Pero eso es para el próximo video. Vivimos en un planeta donde la ambición humana no tiene límites. A lo largo de los siglos, hemos levantado estructuras que no solo desafiaron las leyes de la física de su época, sino que transformaron por completo el paisaje. No son simples monumentos, son obras maestras de la ingeniería que la UNESCO protege porque representan el ingenio máximo de nuestra especie. Estas construcciones han resistido siglos de erosión, terremotos, guerras y el paso implacable del tiempo. Cada una de ellas representa un desafío técnico que parecía imposible en su momento y que incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, nos hace preguntarnos cómo lo lograron. Desde sistemas hidráulicos que funcionan tras 1000 años hasta ciudades talladas en piedra que parecen imposibles de construir incluso hoy. Desde puentes colgantes de hierro forjado que aún transportan personas hasta murallas que atraviesan continentes enteros. Hoy vamos a recorrer 7 de estos megaproyectos históricos. Prepárate para entender la ciencia y el esfuerzo detrás de los sitios más asombrosos del mundo. Vamos a analizar no solo su belleza arquitectónica, sino los principios de ingeniería, matemáticas y física que los mantienen en pie. Antes de empezar, dinámica del canal. ¿Cuál crees que es la obra de ingeniería más impresionante de la antigüedad? Déjamelo en los comentarios. Comenzamos. Puesto número 7. El sistema hidráulico de Subak, Indonesia. Ingeniería agrícola. Empezamos con un megaproyecto que no usa acero, sino gravedad y comunidad. En Bali, las terrazas de arroz de Subak no son solo paisajes bonitos, son una red de ingeniería hidráulica del siglo IX. Un sistema que ha funcionado de manera ininterrumpida durante más de 1200 años. El desafío técnico era monumental: distribuir agua de lagos volcánicos en las cumbres, terrenos con pendientes variables y miles de agricultores que necesitan agua de manera constante y justa. Y todo esto sin bombas eléctricas, sin tuberías de PVC y sin medidores de flujo digitales. La solución que desarrollaron los ingenieros balineses del siglo IX es brillante. Un sistema de canales principales que derivan del lago sagrado, que luego se subdividen en canales secundarios, terciarios y así sucesivamente, hasta que llegan a cada parcela de cultivo individual. Pero aquí viene lo fascinante. El sistema no solo distribuye agua, sino que lo hace de manera inteligente. Cada bifurcación del canal está diseñada con una geometría precisa que divide el flujo de agua en proporciones exactas. Utilizaron represas de piedra volcánica tallada que actúan como compuertas reguladoras, túneles excavados a mano que cruzan colinas enteras y acueductos suspendidos que salvan barrancos profundos. Es la prueba de que la ingeniería sostenible existía mucho antes de que inventáramos el término. Y lo más impresionante, el sistema es completamente autónomo, funciona sin intervención externa, solo con la fuerza de la gravedad. Puesto número 6. El puente de Vizcaya, España. Ingeniería de hierro. Viajamos ahora a la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, cuando el hierro y el acero comenzaban a redefinir lo que era posible en construcción. El puente de Vizcaya, inaugurado en 1893, es el primer puente transbordador del mundo, construido con metal. La curiosidad histórica es esta. En el siglo XIX, la ría de Bilbao era una de las rutas comerciales más importantes de España. Grandes buques mercantes navegaban constantemente río arriba y río abajo, transportando hierro, acero y productos industriales. El problema, las dos orillas de la ría necesitaban estar conectadas para el transporte de personas y mercancías, pero un puente convencional habría bloqueado el paso de los buques, y un túnel subterráneo era técnicamente imposible con la tecnología de la época. La innovación del ingeniero Alberto de Palacio fue revolucionaria. En lugar de construir una rampa alta que cruzara el río, diseñó una estructura de hierro forjado de 45 metros de altura que sostiene cables de acero de los cuales cuelga una barquilla. Esta barquilla, o también llamada góndola, puede transportar hasta 6 vehículos y 200 pasajeros a la vez, desplazándose de una orilla a otra en menos de 2 minutos. Lo fascinante desde el punto de vista ingenieril es la precisión mecánica. El sistema de poleas, contrapesos y motores originales fue diseñado con tal perfección que muchos de sus componentes siguen funcionando más de 130 años después. Es una pieza de relojería a escala gigante que sigue operativa hoy en día. De hecho, transporta aproximadamente 500.000 de pasajeros al año, entre turistas y residentes locales. Puesto número 5. Las iglesias talladas de Lalibela, Etiopía.
Ingeniería inversa. Olvida todo lo que sabes sobre construcción. En Lalibela no se construyó hacia arriba, se excavó hacia abajo. Este complejo religioso, construido en el siglo XII durante el reinado del rey Lalibela, representa uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería medieval. El megaproyecto, 11 iglesias medievales talladas en una sola pieza de roca volcánica, cada una de ellas excavada verticalmente desde la superficie hacia el interior de la montaña. El dato técnico que desafía toda lógica. No hay bridillos, no hay mortero, no hay vigas, no hay estructuras añadidas de ningún tipo. Todo, desde las columnas hasta los sistemas de drenaje internos, desde las ventanas hasta los arcos decorativos, fue esculpido quitando roca. Piensa en la complejidad de esto por un momento. Cuando construyes un edificio tradicional, puedes corregir errores, puedes añadir o quitar materiales, puedes ajustar la estructura sobre la marcha. Pero en Lalibela, cada golpe de cincel era irreversible. Un error de cálculo de 1 centímetro y toda la estructura se habría colapsado. No puedes añadir una columna si te equivocas, ni puedes rellenar un hueco que cortaste de más. Los ingenieros etíopes tuvieron que calcular todo previamente: la distribución de cargas, los puntos de tensión, la estabilidad estructural y hasta el sistema de drenaje para evitar inundaciones durante las lluvias monzónicas. La iglesia más famosa, San Jorge, tiene forma de cruz griega y está excavada 12 metros bajo el nivel del suelo. Para llegar a ella, debes descender por túneles y trincheras talladas en la roca, un recorrido que era tanto funcional como espiritual. Es ingeniería de sustracción en su estado más puro, un arte que requiere más precisión que la construcción tradicional. Puesto número 4. El Canal del Midi, Francia. Mega infraestructura logística. En el siglo XVII, específicamente entre 1666 y 1681, unir el Atlántico con el Mediterráneo parecía una locura técnica absoluta. Para entender la magnitud del desafío, considera que los barcos debían rodear toda la península ibérica, enfrentando las peligrosas aguas del Estrecho de Gibraltar, donde piratas berberiscos atacaban constantemente, añadiendo semanas de viaje y costos astronómicos. El Canal del Midi, obra maestra del ingeniero Pierre-Paul Riquet, es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia moderna. La magnitud del proyecto es abrumadora. 240 kilómetros de vía navegable artificial, con una diferencia de altura total de 190 metros entre sus extremos, lo que requirió la construcción de 63 esclusas para permitir que los barcos ascendieran y descendieran. Pero las esclusas son solo el principio. El canal incluye 126 puentes para permitir el paso de carreteras y caminos, 55 acueductos que permiten que el canal cruce sobre ríos y, lo más impresionante de todo, el primer túnel para canales del mundo en Malpas, excavado a través de una colina de 165 metros de longitud. El verdadero ingenio de Riquet se manifestó en el sistema de alimentación de agua. Un canal consume enormes cantidades de agua cada vez que se opera una esclusa, y el Canal del Midi está en una región que sufre sequías regulares. Riquet diseñó un sistema de embalses en las montañas de la Montaña Negra que captaban agua de lluvia y de numerosos arroyos y la canalizaba mediante un sistema de canales alimentadores hasta el punto más alto del canal, conocido como el umbral de Naurose. Desde este punto, situado a 189 metros sobre el nivel del mar, el agua fluye por gravedad en ambas direcciones, hacia el Atlántico por un lado y hacia el Mediterráneo por el otro. Este sistema resolvió problemas de topografía que los romanos, con toda su ingeniería avanzada, no pudieron descifrar. Los romanos habían considerado construir un canal similar, pero nunca lograron resolver el problema del suministro de agua constante. Puesto número 3. Machu Picchu, Perú. Ingeniería sísmica y de suelos. Muchos ven a Machu Picchu como un centro espiritual, como un retiro sagrado de los emperadores incas, pero para un ingeniero es una maravilla de la estabilidad estructural.
Construida alrededor del año 1450, esta ciudadela está situada a 2.430 metros sobre el nivel del mar en una cresta montañosa entre dos picos, el Huayna Picchu y el Machu Picchu, sobre el valle sagrado del río Urubamba. El secreto que pocos conocen es que el 60% de la construcción de Machu Picchu está bajo tierra. Lo que vemos en la superficie, los templos, las plazas, las residencias, es solo la punta del iceberg ingenieril. Los incas diseñaron un sistema de cimientos profundos y de drenaje que es la verdadera razón por la que Machu Picchu sigue en pie después de más de 500 años. El sistema funciona así. Primero, excavaron profundamente en el suelo montañoso hasta alcanzar la roca madre sólida. Luego construyeron una capa de drenaje con rocas grandes y angulares, seguida de una capa de grava más pequeña, luego arena y finalmente la tierra vegetal en la superficie. Este sistema de capas permite que el agua de lluvia, que en esta región puede ser torrencial, se filtre rápidamente hacia abajo sin erosionar el suelo ni debilitar las estructuras. Machu Picchu recibe aproximadamente 1.900 milímetros de agua al año y sin este sistema de drenaje, la montaña se habría convertido en un lodazal inestable. Pero hay más, la técnica antisísmica. Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Los terremotos son frecuentes y pueden ser devastadores. Los incas desarrollaron una técnica de construcción conocida como ashlar, bloques de piedra cortados con tal precisión que encajan perfectamente sin necesidad de mortero. Pero lo extraordinario no solo es el ajuste perfecto, sino la forma de los bloques. Las piedras tienen formas irregulares e interconectadas, como piezas de un rompecabezas tridimensional. Durante un terremoto, estas piedras pueden bailar, moverse ligeramente en respuesta a las ondas sísmicas y luego volver a su posición original cuando las vibraciones cesan. Una ciudadela construida sobre una falla geológica que no se ha movido significativamente en 500 años. Puesto número 2. La ciudad de Venecia, Italia. Ingeniería marítima. Construir una ciudad de piedra, mármol y ladrillo sobre un pantano suena a desastre técnico inevitable. Y sin embargo, aquí estamos, más de 1.600 años después de su fundación, y Venecia sigue en pie. La historia comienza en el siglo V, cuando los habitantes del continente italiano huían de las invasiones barbáricas. Se refugiaron en las islas y marismas de la laguna veneciana, un lugar que parecía inhabitable, pero que ofrecía protección natural. El desafío era monumental. El terreno es lodo blando, arcilla y sedimentos marinos, completamente incapaz de sostener el peso de edificios de piedra. La solución fue tan brillante como laboriosa. Venecia se sostiene sobre aproximadamente 10 millones de pilotes de madera clavados profundamente en el lodo hasta alcanzar una capa más firme de arcilla compactada conocida como caranto. Los pilotes fueron traídos de los bosques de roble, alerce y pino de los Alpes, transportados río abajo hasta Venecia, donde fueron clavados en el fondo de la laguna formando una especie de bosque invertido. La curiosidad técnica más fascinante, al estar completamente sumergida en agua y lodo, sin contacto con el oxígeno del aire, la madera no se pudre. En lugar de descomponerse, se petrifica. Los minerales del agua de la laguna reemplazan gradualmente la estructura celular de la madera, convirtiéndola en una sustancia casi tan dura como la piedra. Sobre estos pilotes, los venecianos construyeron plataformas de madera, luego capas de piedra impermeable de Istria y finalmente los cimientos de ladrillo de los edificios. Pero la ingeniería de Venecia no terminó en la Edad Media. La ciudad enfrenta hoy un desafío existencial: el agua alta, las mareas altas que inundan regularmente la ciudad. El problema se ha agravado por dos factores. Primero, el hundimiento gradual de la ciudad, que se hunde aproximadamente 2 milímetros al año debido al peso de los edificios y a la extracción histórica de agua. Segundo, el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. La respuesta es el MOSE.
MOSE son las siglas de Módulo Experimental Electromecánico, pero también es un acrónimo juguetón que hace referencia a Moisés, quien según la Biblia separó las aguas del Mar Rojo. El sistema consiste en 78 compuertas movibles gigantescas instaladas en el fondo de las 3 entradas de la laguna veneciana. Cada compuerta mide aproximadamente 20 metros de ancho por 30 metros de largo y pesa alrededor de 300 toneladas. Normalmente estas compuertas permanecen llenas de agua en el fondo marino, completamente invisibles y sin interferir con el tráfico marítimo. Pero cuando se pronostica una marea alta peligrosa, se bombea aire comprimido dentro de las compuertas, expulsando el agua y haciendo que las compuertas se eleven y formen una barrera temporal. Es una de las obras de defensa costera más caras y complejas del siglo XXI, con un costo superior a los 6.000 millones de euros. Puesto número 1. La Gran Muralla China. Defensa a escala continental. No podíamos terminar esta lista sin hablar del proyecto de construcción más largo, más ambicioso y más icónico de la historia humana. Una estructura de 21.000 kilómetros de longitud, construida a lo largo de más de 2.000 años por diferentes dinastías con diferentes objetivos. La Gran Muralla no es una estructura única, sino una red de fortificaciones, muros, torres y fortalezas, construidas, reconstruidas y conectadas por sucesivas dinastías chinas. La construcción comenzó en el siglo VII a.C., cuando diferentes estados chinos comenzaron a levantar muros defensivos. Pero fue durante la dinastía Qin, en el siglo III a.C., que el emperador Qin Shi Huang ordenó conectar y extender estos muros para crear una línea defensiva continua. Sin embargo, la mayor parte del muro que vemos hoy fue construida durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII. La logística del proyecto es incomprensible. Transportar millones de toneladas de material de construcción, incluyendo piedra, ladrillo, madera y tierra apisonada, a través de montañas escarpadas, desiertos áridos y terrenos prácticamente inaccesibles, sin maquinaria moderna, ni vehículos motorizados, ni grúas industriales. Se estima que trabajaron en la construcción del muro más de 1 millón de trabajadores en diferentes periodos, incluyendo soldados, panceros y prisioneros. Se calcula que cientos miles murieron durante su construcción y muchos fueron enterrados dentro del propio muro. El diseño ingenieril del muro varió según la dinastía y la región. En las montañas del norte, donde la piedra era abundante, el muro fue construido principalmente con bloques de granito. En las llanuras y desiertos, donde la piedra era escasa, se utilizó tierra apisonada, compactando capas de tierra, grava y ramas entre marcos de madera. Durante la dinastía Ming, se introdujo una innovación química revolucionaria. Los ingenieros comenzaron a utilizar arroz pegajoso cocido mezclado con cal en el mortero que unía los ladrillos. Esta puede parecer una solución primitiva, pero la ciencia moderna ha demostrado su brillantez. El almidón del arroz forma un compuesto de carbonato de calcio orgánico, que es más resistente a la compresión que el mortero de cal pura y mucho más flexible. Esta flexibilidad es crucial. Permite que el muro se expanda y contraiga con los cambios de temperatura sin agrietarse y le da cierta capacidad de absorber impactos sin colapsar. Esta solución química ha mantenido el muro en pie por más de 600 años, frente a la erosión extrema causada por vientos del desierto, ríos torrenciales, nieve e hilo, y el simple paso del tiempo. El muro no solo fue una barrera física, sino también un sistema de comunicación avanzado. A lo largo de su extensión, se construyeron aproximadamente 25.000 torres de vigilancia, espaciadas de manera que pudieran comunicarse entre sí mediante señales de humo durante el día y a hogaras durante la noche. Este sistema permitía transmitir mensajes de alerta a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas, una velocidad de comunicación impresionante para la época premoderna.
La Gran Muralla China representa el triunfo de la persistencia humana, de la capacidad de coordinar esfuerzos a través de generaciones y de la ingeniería adaptada a condiciones extremas. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas 7 maravillas de la ingeniería. Hemos viajado desde las terrazas de arroz de Bali, donde la gravedad y la comunidad trabajan en perfecta armonía, hasta la Gran Muralla China que se extiende a través de continentes y siglos. Estos lugares nos recuerdan algo fundamental. La ingeniería no solo trata de máquinas, fórmulas matemáticas o materiales de construcción, trata de resolver problemas imposibles para dejar un legado que trascienda generaciones. Cada una de estas estructuras nació de una necesidad, la necesidad de alimentar a una población en Bali, de conectar 2 orillas en Vizcaya, de crear espacios sagrados en Lalibela, de conectar océanos en Francia, de construir en armonía con terremotos en Perú, de habitar un pantano en Italia y de defender un imperio en China. Y todas ellas encontraron soluciones que aún hoy nos dejan sin palabras. La UNESCO no solo protege estas piedras, estos ladrillos o este hilo, protege la prueba viviente de que el ser humano, con suficiente determinación, creatividad y conocimiento, puede transformar el mundo. Estas estructuras nos desafían a pensar más allá de lo inmediato, a considerar qué legado estamos dejando nosotros en nuestra propia época. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 500 o 1000 años? ¿Qué estructuras modernas merecerán la misma reverencia que estas 7 maravillas? Si te apasionan los megaproyectos y la historia de cómo construimos nuestro mundo, y quieres seguir explorando las obras más grandes, ambiciosas y fascinantes del planeta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana estamos analizando las obras más grandes, ambiciosas y fascinantes del planeta, desde proyectos antiguos hasta megaconstrucciones modernas. Y ahora, la última pregunta para ti. De estos 7 proyectos que hemos explorado hoy, ¿cuál te gustaría que analicemos a fondo en un video dedicado? ¿Quieres conocer más sobre el sistema hidráulico de Subic? ¿Te fascina el puente de Vizcaya y la ingeniería de la revolución industrial? ¿Te intrigan las iglesias excavadas de Lalibela? ¿Quieres profundizar en el canal del Midi? ¿Te apasiona Machu Picchu y la ingeniería inca? ¿Quieres descubrir más secretos de Venecia? ¿O prefieres una exploración completa de la Gran Muralla China? Vota en los comentarios. El proyecto más votado será nuestro próximo video especial, donde nos sumergiremos en cada detalle técnico, histórico y cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la ingeniería. Nos vemos en el próximo video.